Hola, bienvenidos al módulo de modelos de dogmática penal en el marco de la especialización en instituciones jurídico-penales de la Universidad Nacional de Colombia. El módulo que voy a presentar en esta oportunidad es un módulo que hemos implementado a partir de medios virtuales para poder complementar el trabajo en el aula de clases, el trabajo autónomo y de alguna manera poder desarrollar algún trabajo de manera que le permita al estudiante avanzar en el desarrollo de los temas de una manera autónoma y de trabajo de autorreflexión y de autoaprendizaje. En la historia del derecho penal hemos tenido escuelas del derecho penal y pensadores del derecho penal muy importantes que nos han permitido conocer las bases, los principios y los pilares sobre los cuales se fundamenta el derecho penal en un Estado social de derecho. Pero en esta oportunidad vamos a ver cómo esos pensadores han creado esquemas del delito o modelos dogmáticos para identificar o para estudiar la teoría del delito o en la teoría del delito los criterios de imputación de un resultado lesivo. En este orden de ideas, este módulo busca que el estudiante se aproxime de una manera diversa y como complemento del trabajo en el aula de clases a los problemas que se han planteado históricamente en las diferentes explicaciones y en los diferentes esquemas que del delito se han creado en la historia del derecho penal. En un primer momento, nuestra primera unidad abordará la cuestión del derecho como ciencia. Y una vez afianzada esta concepción, se dará paso a la delimitación de la ciencia penal. Y esta ciencia penal va a tener una concepción de análisis desde la cual se va a mirar sus relaciones con la criminología, la política criminal y el derecho penal, pero también vamos a introducir elementos del proceso penal, de tal manera que siendo el proceso penal el escenario de realización del derecho penal sustancial, pero también el proceso penal como instrumento de política criminal hace parte de un sistema que debe ser comprendido en su totalidad. La segunda unidad será sobre la comprensión de la dogmática penal, dada más específicamente en la teoría del delito. Iniciando con dos esquemas. Vamos a explicar en esta segunda unidad cuáles son las características y los elementos propios del esquema clásico del delito y del esquema neoclásico del delito. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a empezar el estudio de los modelos dogmáticos con una vieja discusión que se ha dado entre los penalistas y es ¿cuál fue el planteamiento dogmático del esquema clásico del delito y del esquema neoclásico del delito dentro de una concepción causalista del derecho penal? En la unidad 3 vamos a afianzar el estudio ya no de los esquemas causalistas, sino desde una perspectiva puramente finalista. Vamos a explicar y vamos a proyectar la comprensión del finalismo en el derecho penal. Y de alguna manera la discusión que se da entre el finalismo y los esquemas causalistas, pero también la proyección del finalismo como un funcionalismo subjetivista hacia un funcionalismo normativista. En la unidad 4, una vez el estudiante ha recorrido los diferentes esquemas del delito, esto es, el esquema clásico, el esquema neoclásico y el esquema finalista, y ha comprendido sistemáticamente sus relaciones, las categorías del delito, las categorías conceptuales que lo componen y de dónde se deriva todo su planteamiento metodológico, teórico y conceptual, analizaremos el papel de la dogmática penal. No podemos pensar que la dogmática sea un espacio neutral de análisis de la norma o de análisis sistemático del derecho, cuando tenemos que comprender es que el derecho penal y la dogmática penal tienen elementos políticos, elementos subjetivos y elementos valorativos que la componen. De tal manera que en esta unidad 4 vamos a proyectar un poco la importancia de la dogmática, pero desde una perspectiva crítica y valorativa. Pero también dejando de lado la dogmática como un elemento simplemente técnico o como una forma de saber hacer, sino que buscaremos es cuál es la comprensión de la dogmática y la importancia de la dogmática en la actualidad. Y para ello valoraremos también los últimos problemas que se han dado en la dogmática. Primero, la crisis de la dogmática, sobre todo la crisis de la dogmática en materia penal. Segundo, cómo se construiría una dogmática constitucionalmente orientada que tenga como fin o como fundamento y límite del derecho penal la propia Constitución. Y tercero, cuál es el papel del dogmático y sobre todo de la dogmática penal y de quien hace dogmática penal en el marco de un Estado social de derecho. Legitimar el poder punitivo, valorar el poder punitivo o como juristas que hacemos dogmática,
nuestra función es una valoración crítica del poder punitivo para ponerle límites basados en la Constitución, en los derechos humanos, pero especialmente en la persona como un sujeto titular de garantías y derechos puestos en la Constitución y en el proceso penal como un escenario constitucional de garantías fundamentales. Bienvenidos a este curso y espero que sea de total provecho para ustedes.